Un buen día, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Este es el curso de telecontrol, etapa 5. Implementar el sistema de telecontrol que da solución al proyecto de la planta de producción de vinos. Grupo 203-052, Bogotá, mayo de 2022. Entonces, esta etapa es presentada por los estudiantes Gabriel Jaime Ardila Lopera, Jonathan Páez Noy y quien les habla, Wilson Ramos. Entonces, se pretende a continuación, entonces, analizar los artículos científicos investigados, explicarlos por medio de este video y demostrar qué aportes significativos se obtuvieron a partir de estas investigaciones. También analizar una entrevista que se realizó en la primera fase del proyecto, explicando sobre qué requerimientos son necesarios antes de comenzar a buscar una solución en el proyecto que se debe tener en cuenta para realizar el diseño y la implementación de un sistema SCADA. También analizar los requerimientos del proyecto, donde se va a explicar la interfaz HDMI propuesta y también se busca explicar la operación del sistema SCADA que fue diseñado para este proyecto. Y por último, entonces, se presentan unas conclusiones y unas propuestas de mejora al proyecto y las referencias bibliográficas. Bien, entonces los artículos fueron investigados por parte de los integrantes del grupo de trabajo y en estos artículos entonces el primero trata sobre sistema integrador de control industrial en una planta procesadora de cacao. Entonces este artículo lo que nos permitió conocer fue que se tenía un sistema SCADA que estaba distribuido en diferentes etapas o fases. Entonces, se tenía una fase que era de diagnóstico, otra que era desarrollo del software y otra que era de validación. Entonces, todo esto nos permitió como ir aprendiendo o ir teniendo una idea de qué necesitábamos para poder implementar y diseñar el proyecto. Entonces, ¿qué aportes importantes obtuvimos de este artículo? Entonces, se obtuvo un buen conocimiento en que se manejaban procesos industriales agrícolas que eran llevados a una transformación y que luego eran comercializados. Se utilizaba un software para el control y la automatización en la industria y se tenían entonces etapas de planeamiento, requerimientos, diseños y simulación, que todo esto pues nos permitía avanzar en el proyecto. Entonces, el siguiente artículo es de control de calidad en línea de vino de Madeira. Entonces, este llamó la atención porque es muy similar o muy parecido, ya que también es de una fábrica de vinos. Entonces, ahí fue posible obtener aportes importantes porque nos dimos cuenta de cómo era la forma de comunicación que se tenía desde la planta de producción hasta un operario y hasta un centro de control, donde se podía monitorear, tener una supervisión en tiempo real y tener un control de la operación. Y todo esto pues por medio de un telecontrol. Y por último, el último artículo entonces fue sobre un modelo para desarrollar sistemas tipo SCADA en entornos productivos. Entonces, en este artículo nos dimos cuenta que es muy importante tener un sistema que permita automatizar los procesos y automatizar la producción en la industria. Entonces, todo esto es utilizado con el fin de minimizar los recursos
y de optimizarlos para obtener unas mejores producciones y una eficiencia energética. Entonces, como aporte se obtuvo que en un sistema SCADA y el funcionamiento de tener una referencia y un ejemplo sobre el tema que se desea crear o interpretar. Entonces, es decir, debimos primero investigar y buscar los requerimientos que necesitábamos para la planta y con base a eso entonces poder diseñar el sistema SCADA. Bien, entonces acá en la parte izquierda se tiene la interfaz, una de las interfaces HDMI de la planta de producción de vinos. Entonces esta interfaz fue creada o el software fue creado a partir de los requerimientos o las fases o etapas que se debían de tener en la producción, en la planta. Entonces, se debería tener una etapa de resección, de despalillado, prensado, centrifugación, acondicionamiento, fermentación, filtración, envasado y almacenamiento. Entonces, a partir de todas estas etapas o requerimientos fue que se empezó a diseñar la interfaz. Entonces, acá en la parte izquierda de la presentación, entonces se puede ver la primera etapa que es resección, donde llegan las uvas, luego pasa por despalillado, luego prensado, pasa por filtro prensa, todo por un proceso hasta finalmente llegar al envasado y almacenamiento. Entonces, el sistema SCADA es un sistema que permite controlar, supervisar y automatizar los procesos en la industria y obtener una producción de manera eficiente y controlada, brindando información sobre errores, situaciones, oportunidades de mejora y brindando una alternativa o una solución a la industria para la producción en las plantas.